el encabezado de la función. Algo que nos hace falta aquí es el ámbito, que yo se los puse en el documento PDF que les envié, ¿verdad? El ámbito significa quienes pueden utilizar la función, ¿verdad? Si es un ámbito privado, entonces únicamente en donde se definió la función, por decir algo, si se definió dentro de un formulario y el ámbito es privado, solamente ese formulario va a poder hacer uso de la misma. Si la definimos a nivel de proyecto, o sea, si queremos que una función pueda ser utilizada por un proyecto completo, o sea, pueda ser llamada desde diferentes formularios, entonces no la vamos a definir como privada, sino que vamos a definirla como pública, ¿verdad? Se puede definir como friends también. Hay otros ámbitos más amplios, por ejemplo, que varios proyectos puedan hacer uso de una función. En este caso le llamaríamos método de algún objeto, ¿verdad? El cual ya sería una rutina de código que nosotros creamos como un objeto y la guardamos con el propósito de que pueda ser utilizada por otras aplicaciones. Pero para lo que nos compete ahorita, nos vamos a limitar a private, privado, y public, público. ¿Okay? El ámbito es lo primero que nosotros vamos a definir en el encabezado de la función. Después vamos a utilizar la palabra function y a continuación el nombre que nosotros le estamos dando a esa función, ¿eh? Para poderla identificar. A continuación del nombre, jóvenes, vamos a poner entre paréntesis la lista de parámetros. Ojo, aquí me estoy refiriendo al cuerpo de la función, a la subrutina en sí. Más adelante vamos a ver cómo esa función puede ser invocada. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros no es más que datos que el código principal le pasa a la función para que ésta manipule estos datos y pueda obtener un resultado. Ahora, parámetros son opcionales. No es que obligatoriamente nosotros le vamos a poner parámetros a todas las funciones que creemos. No, eso va a depender. Por ejemplo, aquí viene el ámbito de lo que son las variables. Si estamos en un formulario y nuestras variables son globales, o sea, que el ámbito es a nivel de formulario, son variables que se pueden utilizar en cualquier lugar, y mi función está dentro de ese formulario, entonces la función va a tener acceso a las variables globales, ¿verdad? Porque esa es la definición, el ámbito a nivel de formulario. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos variables locales, por decir algo, en un control, en un botón, yo definí una variable. Esa variable es local a ese botón, pero yo quiero que esa variable pueda ser utilizada por la función. La función no la puede ver porque le pertenece al botón, es local. Entonces lo que tenemos que hacer en el momento de invocar es mandarle ese dato a la función. ¿Okay? Ese dato la función lo recibe como un parámetro, o sea, se le llama parámetro. Y al momento de definir esos parámetros en el encabezado, nosotros debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, el tipo de dato. Así, el botón le está enviando un dato entero, el parámetro tiene que decir que ese dato es entero. Entonces, ahí hay una definición. Yo digo, por ejemplo, mi parámetro se llama número, te digo número as integer, ¿verdad? En la lista de parámetros. Aparte de eso, antes de eso está lo que es by val o by ref, que también les mandé un poco de información, pero eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana, que es el tipo de parámetro, ¿verdad? Ahora, hay otras reglas que también hay que seguir a la hora de tener parámetros. Si ustedes tienen más de un parámetro, ¿sí?, y los están enviando, o sea, los está recibiendo la función, hay que respetar orden y tipo de dato de cada uno. Si yo le digo a usted, hágame una función para que me reste dos números, y esos números que yo le estoy enviando son el 10 y el 5, o sea, cuando yo llamo a la función digo restar y le mando el 10 y el 5. Entonces tienen que ser recibidos en ese orden. Yo tengo que listar los parámetros, el primer número va a ser el 10, el segundo va a ser el 5, porque si no respeto el orden en que los estoy listando y les cambio, y digo, no, yo recibí primero el 5 y después el 10, no me va a dar el resultado que se esperaba, ¿verdad? Entonces me va a dar un resultado negativo, me va a hacer la resta de 5 menos 10
en lugar de haberla hecho tal como se esperaba, de 10 menos 5. Entonces hay que respetar el orden. Eso en cuanto a los parámetros. Ahora, la función se caracteriza porque es una subrutina que puede retornar valor, ¿verdad? O sea, un único valor, si es lo que va a retornar, y es lo que está al final del encabezado. Es el último elemento que nosotros vamos a definir, a donde dice as tipo. Lo que tenemos que hacer acá es decir qué tipo de dato retorna. ¿No? Te digo, siempre siguiendo con el ejemplo del 10 y el 5, que son números enteros. Si yo resto 10 y 5 entero, ¿qué resultado voy a tener? Un número entero. Entonces yo declaro acá, as integer, o sea, está retornando un tipo de dato entero. El resultado de esa resta, ¿verdad? Cuando nos regresemos al código principal, obviamente que hay que guardarlo en algún lado. Si lo vamos a guardar en una variable, ¿verdad? Entonces, si yo puse aquí as integer, entonces la variable donde se va a guardar también tiene que ser de tipo entero. Ahora, ya en el cuerpo de la función, ustedes aquí es como un pequeño programa. Pueden definir variables, ¿verdad? Pueden tener ciclos de repetición, de decisión, etcétera. Lo que ustedes consideren necesario para llegar al resultado esperado. ¿Ven? Esto en azul, donde dice exit function. Exit es una instrucción que provoca una salida de el procedimiento o función donde se esté. No solo funciona para las funciones o para los procedimientos que nosotros definamos. Ustedes pueden estar en un private sub de un control y hacer un exit sub. ¿Qué es lo que hace? Si yo ejecuto esta línea exit, las instrucciones que están después ya no se van a ejecutar. O sea, en ese momento me salgo de la función sin necesidad de llegar al final. Eso es un exit. ¿Eh? Y por último, lo que debe de tener una función es el retorno de ese valor, ¿verdad? Que fue el objetivo para el cual se creó. Entonces nosotros hacemos el retorno con la línea return y colocamos, puede ser la variable donde guardamos, se puede hacer un return haciendo una operación aritmética. Yo puedo decir return de A más B. Entonces la suma de A más B es la que estoy yo retornando o regresando al programa principal. ¿Bien? Entonces, eso en cuanto al cuerpo de la función. ¿Cómo llamamos a una función? ¿Cómo es invocada? Bueno, la función es invocada desde una instrucción de asignación. Entonces, lo que miran acá, variable es igual a nombre, argumentos. Esa es una línea de asignación. Significa, yo le doy un valor o le asigno un valor a algo, ya sea una variable, ya sea un control, pero le estoy asignando el valor a un objeto o variable. ¿Por qué? Porque tiene que ir en una línea de asignación, porque retorna un valor y ese valor tiene que ser guardado en algún lado. Entonces, en este caso, en una variable. Te digo, variable va a ser igual o le voy a asignar el valor de, invoco la función utilizando su nombre y aquí es donde digo, o listo los argumentos. Los argumentos solo se listan con su nombre. Si son variables, si mi variable es A y B, simplemente voy a poner A, B. A, B, ¿verdad? Sin decir qué tipo de datos, solamente utilizando los nombres. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vale. Voy a ver si alguien escribe al chat. No. Ok, les hago una pregunta. ¿Cuándo es que no se deben de definir parámetros en el encabezado de la función? Ya les había dicho que una función no es necesario que reciba parámetros, pero ¿cuándo es que no debe de recibir parámetros? ¿Quedó claro eso? No es cuando es un procedimiento, Ali. ¿Perdón? No es cuando es un procedimiento, le digo. No, Que no recibe parámetros. no, no.
se aplica el mismo concepto de recibir parámetros tanto a funciones como a procedimientos. Los dos pueden recibir parámetros, los dos pueden tener argumentos. Entonces, la Cuando misma no razón... necesita de alguna variable del proyecto, o sea, cuando puede hacer el propósito de la función, lo puede hacer con las variables locales de la misma función. No necesita de otra variable externa. ¿Y cuándo sería eso?